Y les invitamos ahora a conversar porque en el informe anual publicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se critica explícitamente a Chile por infringir el derecho a reunión durante las movilizaciones estudiantiles. Es uno de los temas. Y a raíz de esto, de este informe de derechos humanos, de qué pasa con la igualdad, vamos a conectarlo con el caso que revisábamos recién acerca de Daniel Zamudio. Porque hay mucho paño que cortar literalmente y el abogado Héctor Valladares, abogado de la Universidad de Chile y coordinador general del programa de asesoría ciudadana del Instituto de Igualdad, nos acompaña hoy día. Héctor, bienvenido. Hola, buenas tardes, buenos días. Buenos días. Y viendo el caso puntual de Daniel Zamudio y hablando acerca del tema de la igualdad, ¿se persigue igual a un agresor que golpea a un heterosexual que a uno que golpea a un homosexual? Bueno, en Chile. Eso es parte de la discusión que hay hoy día. Si tiene, ¿no es cierto?, un reproche ético, un reproche jurídico mayor. El caso, por ejemplo, de este joven Zamudio que ha sido agredido por neonazis, particularmente porque lo que él ha padecido, independiente, ¿no es cierto?, del resultado, que es bastante grave, ¿no es cierto?, él está en estado de coma, entiendo que hoy día hay noticias que dicen que él está mejor, implica un acto de humillación, ¿no es cierto?, particularmente cometido por personas, ¿no es cierto?, que atentan contra una opción que él ha tomado, que es una opción de carácter sexual. Entonces, evidentemente que parece razonable pensar que existe un reproche moral mayor, en este caso, donde la víctima, ¿no es cierto?, además está sujeta a un acto que reporta o que en este caso implica una humillación. Yo hago la pregunta porque ayer Rolando Jiménez, representante del Móvil, decía que en junio del año pasado un transgénero en Valparaíso fue agredido brutalmente y todavía no se tienen siquiera sospechas de quién podría ser el agresor. ¿Pasa lo mismo en un caso? Bueno, hoy día conocimos otro, una denuncia que se hizo sobre una agresión el viernes pasado, también en la quinta región, un travesti que hizo la denuncia a medios de comunicación de Valparaíso y que tampoco tiene respuesta acerca de quiénes fueron sus agresores. Eso es muy común en Chile, se persigue de manera distinta de parte de la justicia puntualmente. Yo creo que debiera existir, porque básicamente por el carácter y por la naturaleza de este tipo de delitos, un especial celo, fundamentalmente de las fiscalías y de los órganos persecutores, ¿no es cierto?, en materia penal, de perseguir este tipo de delitos, básicamente porque además tienen un valor simbólico muy fuerte, ¿no es cierto?, porque son actos cometidos específicamente contra determinados grupos y cuyo fundamento es la discriminación. Entonces, me parece que los órganos, en este caso persecutores, de materia penal debieran tener un especial celo y en este caso el gobierno podría eventualmente hacerse parte de las querellas. Pero no hay un estudio que hable en Chile acerca del tratamiento que reciben homosexuales, transexuales, transgéneros, travestis y otros derivados de minorías sexuales, digamos, que tengan un trato distinto hoy día, que no tengan beneficio como igual que todo el resto de los chilenos en un tratamiento legal en particular? Sí, mire, lo que pasa es que es curioso porque si bien este caso, ¿no es cierto?, estos casos donde hay grupos reducidos, determinados, en este caso neonazis, que agreden, ¿no es cierto?, brutalmente a personas particulares, a travestis, en fin, al joven Zamudio, eso, ¿no es cierto?, son casos particulares y son terribles, pero es bien complicado y esta es la reflexión que yo creo que quizás como sociedad tenemos que hacer, que es cuando a través de la ley se hacen discriminaciones injustificadas. Por ejemplo, respecto de las personas que tienen una opción sexual distinta a la nuestra, está el caso de la institución del matrimonio, donde hoy día existe una discriminación legal. O sea, la pregunta a la que yo, digamos, quiero arribar es la siguiente: o sea, si existen buenas razones en la ley para romper el principio de igualdad. Yo creo que no. Me parece que hoy día estos casos, ¿no es cierto?, que son, ¿no es cierto?, terribles, aislados, debieran también llevarnos a una reflexión como sociedad respecto de qué es lo que, ¿no es cierto?, hoy día, de las discriminaciones que están en las instituciones de la ley, particularmente el tema de matrimonio, las por ejemplo, a propósito de la ley de discriminación también, la posibilidad de discriminar por razones religiosas. ¿Te fijas? Es una discusión que yo creo que la sociedad hoy día tiene que dar, y a la luz de los estándares internacionales y particularmente los informes que emite, ¿no es cierto?, anualmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, podemos obtener ciertas respuestas o ciertos parámetros, ¿no es cierto?, que nos indican.
de manera bastante clara que no parece razonable que estas discriminaciones estén en la ley, o sea que no existen buenas razones para romper el principio de igualdad. Ya que apuntamos ya al informe de la Comisión de Derechos Humanos, ¿qué dice acerca de Chile y las últimas movilizaciones? Yendo al tema más amplio que también nos convoca hoy día. Sí, mira, nosotros en el programa de asesoría ciudadana del Instituto de Igualdad presentamos un caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tuvimos que viajar a Washington y denunciamos una serie, ¿no es cierto?, de actos a propósito de las manifestaciones estudiantiles del año pasado que probablemente se repitan hoy en día. Pudimos observar, ¿no es cierto?, bueno, nosotros pedimos básicamente tres cosas. Dijimos, en Chile no se está respetando el derecho de reunión, en Chile la autoridad política, ¿no es cierto?, está sujetando el derecho de reunión y a la libertad de expresión a una autorización previa, cuestión que está, ¿no es cierto?, expresamente contemplada en la Constitución, que es sin autorización previa, y también asimismo en los tratados internacionales. Y además, y esto es un punto particular, las policías no estaban cumpliendo el rol, ¿no es cierto?, que es ordenar las marchas y dar garantías y seguridad para el libre ejercicio de el derecho de participación, o el derecho de reunión y el de libertad de expresión. Ahora, este informe es bien interesante porque le dedica prácticamente un apartado completo al caso chileno, fundamentalmente criticando en este caso las medidas del Estado de Chile, ¿no es cierto?, y la infracción del Estado de Chile en estas materias. Y hace una reflexión que es bastante interesante, que sería bueno que hoy día el gobierno, a través de las intendencias, en fin, que son las autoridades administrativas que dan las autorizaciones, lo recogiera, que es que el espacio público en una democracia constitucional no es únicamente un espacio de circulación, sino que además es un espacio de participación. ¿Qué pasa con el cómo se ejerce esa excesiva violencia que dice este informe? Porque universitarios dicen hay discriminación contra los universitarios, grupos mapuches dicen la discriminación es contra los mapuches. ¿Hay un énfasis contra un grupo en particular o se puede decir que en realidad la planificación de un control de masas está mal hecho desde la autoridad policial? ¿Hay un énfasis contra un grupo o es que está mal planificado el control? Mire, nosotros hicimos un estudio de campo el año pasado que duró alrededor de 4 meses. Dentro de este estudio de campo, donde recogimos muchas denuncias, algunos de nosotros, o la gran mayoría de este grupo, ¿no es cierto?, de abogados jóvenes que participan en el Instituto de Igualdad de manera gratuita y desinteresada, fuimos a las comisarías, ¿no es cierto?, a recabar estos casos y pudimos observar que existía una conducta sistemática, básicamente que se producía al interior del carro policial. Yo escuché después de que fuimos a la Comisión Interamericana, después de que los comisionados reconvinieron al Estado de Chile, que aquí iban a poner cámaras de video adentro de los furgones policiales y hoy día no tenemos nada. Hoy día, por ejemplo, nosotros patrocinamos varias querellas donde hemos acumulado cerca de 400 páginas, hemos identificado, hemos acreditado el delito. Y no podemos determinar a los responsables porque básicamente tenemos a un niño menor de edad que sale todo golpeado del carro policial, pero no tiene cómo acreditar, ¿no es cierto?, quién fue el autor de la agresión, porque está este espacio de control. Ahora, respondiendo directamente a tu pregunta, yo creo que no, que parece haber un patrón sistemático, ¿no es cierto?, y ese patrón sistemático, ¿no es cierto?, es que quien sube al carro policial en un contexto de manifestación pública resulta agredido. Y eso es bastante complejo y con una buena política pública se podría solucionar. Muchas gracias, Héctor, por acompañarnos. Muchas gracias.